La imputación de datos faltantes es prácticamente una fase que siempre va a estar presente en cualquier proyecto de ciencia de datos, porque los datos no son ideales e inevitablemente en cualquier momento tendremos datos faltantes, es decir, cuando hablamos de datos tabulares, algunas celdas que no contendrán valores, bien sea categóricos o numéricos. Entonces, una de las fases esenciales en cualquier proyecto de ciencia de datos pues es realizar lo que se conoce como el manejo de datos faltantes, y una manera de realizar el manejo de datos faltantes es el conjunto de técnicas que se conoce como imputación. Es decir, de alguna manera estimar cuál podría ser ese valor del dato faltante. Y una de las técnicas más usadas, una de las técnicas de imputación más usadas es el método MAIS, que es precisamente el tema central de este tutorial. Entonces, la idea es en este tutorial entender qué es el método MAIS, cómo se usa para realizar la imputación de datos, cuándo se puede utilizar este método y ver precisamente un ejemplo práctico de implementación de este método para un set de datos en particular usando algunas librerías de Python. Entonces ese es el tema central de este tutorial. Si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito también a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este tutorial y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces veamos cómo está organizado este tutorial. Primero vamos a hablar de los tipos de datos faltantes. Luego vamos a ver entonces qué tipos de datos faltantes pueden ser imputados con este método MAIS. Luego vamos a ver en detalle en qué consiste este algoritmo MAIS para variables numéricas, porque el método también se puede usar para imputar variables categóricas, pero en este tutorial nos vamos a enfocar únicamente en el método para variables numéricas, y ya al final entonces vamos a ver el ejemplo práctico usando la librería scikit-learn. Entonces, primero comencemos repasando o recordando qué son los tipos de datos faltantes. De todos modos, les sugiero revisar este video de cómo manejar datos faltantes, en donde hablo en detalle precisamente de estos tipos de datos faltantes, y es importante entender cuáles son los tipos de datos faltantes porque este método MAIS se puede usar específicamente en ciertos casos. Entonces, cuando hablamos de los tipos de datos faltantes, lo que queremos es responder a esta pregunta: ¿cuál es el motivo que explica por qué hay datos faltantes en nuestro set de datos? Entonces entendamos estos tipos de datos faltantes, de los cuales hablo en detalle en ese video que les dejo por acá enlazado. Veámoslos a través de 3 ejemplos. Entonces, primero están los datos faltantes que son completamente aleatorios. Sus siglas en inglés son MCAR, Missing Completely at Random, datos faltantes totalmente aleatorios. Y acá tenemos la definición, pero ya vamos a ver un ejemplo que permite entender esta definición de manera más simple. Entonces, en este tipo de datos faltantes, la razón que explica por qué faltan estos datos es totalmente independiente de las variables, es decir, de las columnas que tengamos en nuestro dataset o de los valores que tengan esas variables faltantes. Entonces, por ejemplo, veamos acá este set de datos hipotético. Este set de datos tiene 2 columnas. Tiene la columna V1, es una variable categórica, pueden tener valores A, B o C. Estos serían, digamos, los valores reales de la variable V2 que tendríamos si no hubiese datos faltantes. Entonces es una variable numérica, pero supongamos que cuando se adquirieron los datos, algunos de esos datos faltan. Estos que tienen acá signos de interrogación, que están resaltados, digamos, en la línea punteada. Entonces vemos que estos datos faltantes, por ejemplo, el dato real es 94, pero nos falta acá, o es 125, o es 88, o es 132, es decir, no hay un patrón que nos diga que asociado al valor real tenemos ese dato faltante. Por ejemplo, no tenemos datos faltantes, son los valores que están entre 80 y 90, ¿no? Pueden ser de 94, 125, 88, entonces no hay una relación entre el valor numérico de la variable problemática, digámoslo así, que tiene datos faltantes y los datos faltantes mismos. Y tampoco hay una relación con la otra variable, con la variable V1. Observemos acá que este dato faltante, la variable V1 es la categoría A, pero en este es la categoría B, pero en este otro es la categoría C. Entonces no hay una relación entre la categoría
que aparece en V1 y el dato faltante. Y por eso decimos que hay una razón de fondo, pero no se explica, digamos, en lo que vemos en los datos, y por eso decimos que es una situación en la que tenemos datos faltantes completamente aleatorios. Los datos faltantes no aleatorios, los Missing Not at Random, o MNAR. Entonces, en este caso, la falta de datos sí depende de la variable que contiene los datos faltantes. Entendamos esto con un ejemplo. Entonces, acá tenemos nuevamente nuestras variables V1, nuestra variable V2. Idealmente estos deberían ser los valores. Y acá tenemos los datos faltantes, los que recolectamos realmente. Entonces, no recolectamos los datos reales, tenemos esta columna y acá aparecen unos datos faltantes. Pero observemos que sí hay un patrón, porque estos datos faltantes son precisamente los que están como entre 85 y 95 o entre 85 y 100. Si el valor es 85 o 100, ese dato no se captura, no se adquiere. Entre 80 y 97, digamos que es como 80 y 100 el rango, tampoco está presente ese valor. 88 y 91 tampoco está presente. Entonces sí hay un patrón que nos dice que los datos que faltan acá están asociados a los valores de esa variable. Dependiendo de los valores, podemos tener datos presentes o ausentes. Y por eso decimos que los datos faltantes no son aleatorios, porque sí hay una razón de fondo que está asociada a esos valores. Ese sería el segundo tipo de datos que tenemos acá en este caso. Y el tercer tipo de datos son los faltantes aleatorios. Esto es diferente del primer caso que vimos. Los faltantes completamente aleatorios. Estos son los datos faltantes aleatorios o Missing at Random, MAR. Y acá esto lo que nos dice es que los datos faltantes dependen de otra variable en el dataset, diferente de la variable problema. Es decir, la variable problema es donde tenemos datos faltantes. Entonces, si volvemos a nuestro ejemplo, tenemos acá nuestra variable problema, los datos faltantes. Observemos que los datos faltantes no dependen de la misma variable. Es decir, los valores donde hay datos faltantes pueden ser de 80 a 100 o de 100 en adelante. No está asociado a los valores, esos datos faltantes, pero sí vemos que todos estos datos faltantes están asociados a la categoría B, que nos indica esta otra variable, que no es la variable problema. La variable problema es la variable V2, pero la variable, digamos, culpable de ese problema es la variable V1. Porque todos los datos categoría B es donde tenemos valores faltantes precisamente. Entonces, esos son los tipos de datos faltantes aleatorios, que se deben a otra variable, no a la variable problema. Entonces, teniendo esto claro, entendamos qué tipos de datos pueden ser imputados con el método MICE. Este método MICE, las siglas provienen del término en inglés Multiple Imputation by Chained Equations, como imputación múltiple por ecuaciones encadenadas. Es un nombre muy sofisticado, pero como vamos a ver a continuación, el método realmente es muy sencillo. Pero bueno, ¿qué tipos de datos se pueden imputar? Entonces, si tenemos datos faltantes en variables numéricas, como es por ejemplo este caso, se puede usar ese método, el método MICE. Si tenemos variables categóricas, es decir, si por ejemplo esta variable V1 tuviese datos faltantes, también podríamos usar ese método. Y lo importante acá es que cuando el motivo que explica los datos faltantes es MAR, o también incluso también funciona MCAR, es decir, cuando no hay un patrón claro, o cuando la culpa de los datos está en otra variable o en una razón que no está presente en los datos, pues ahí podemos usar precisamente este método MICE. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, es decir, no funciona en esta situación los datos faltantes no aleatorios, porque acá digamos que la variable que tiene los datos faltantes es la misma culpable de que los datos no estén presentes. Entonces, en ese caso, no funciona el método. Y es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, en este caso vamos a ver cómo funciona el método para variables numéricas. Esto también funcionaría para variables categóricas, pero vamos a enfocarnos en variables numéricas. Entonces, el algoritmo es realmente muy sencillo, es un algoritmo iterativo. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos con el dataset inicial. Entonces, en este dataset inicial, para representarlo gráficamente, yo he supuesto que tenemos tres variables, tres columnas, y vamos a suponer que tenemos valores faltantes que he marcado en color rojo como not a number, NaN, en las celdas correspondientes. Entonces, cada columna tiene un valor faltante, pero puede haber múltiples valores faltantes. Entonces, el primer paso es hacer lo que se conoce como imputaciones univariadas. ¿Qué quiere decir eso? Que inicialmente yo voy a asignar un primer valor a cada uno de estos datos faltantes, pero para asignar ese valor voy a analizar cada variable de manera individual, por eso se llama imputación univariada. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, para estimar este dato faltante,
en la columna var1, de alguna manera voy a asignar un primer valor. Y una primera forma de hacerlo generalmente en este método es, por ejemplo, por la media. Entonces, simplemente como hablamos de variables numéricas, lo que se hace es simplemente para los datos conocidos se calcula el promedio y ese valor faltante se imputa con el promedio. Es decir, este valor de 20.5 es el resultado de promediar los datos conocidos de esta primera variable. Y seguimos la misma lógica para los demás datos faltantes. Entonces, por ejemplo, este valor de 1010 es el resultado de promediar los dos valores conocidos de la segunda variable. Y este 111.5 es el resultado de promediar los valores conocidos de la tercera variable. Y esta sería una primera imputación, no es el valor final. Esa sería una inicialización, digámoslo así, del algoritmo. Entonces, primero observemos que el algoritmo va a funcionar cuando tenemos datos faltantes en una o en múltiples columnas, en una o en múltiples variables. Ese sería el primer paso, una inicialización, imputaciones univariadas, y luego la idea es comenzar a hacer la imputación en cada columna. Entonces, por ejemplo, vamos a refinar este valor. La idea es comenzar a refinar este valor porque el valor promedio no necesariamente es la mejor imputación. Entonces, ¿cómo refinamos este valor para tener una mejor aproximación? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero lo marcamos como not a number. Entonces, dejamos los datos entre comillas completos en las otras variables y vamos a comenzar a imputar los valores de la primera columna. Como hay un solo valor, lo marcamos como not a number. Y entonces ahora acá está lo clave del método. Lo que vamos a hacer es entrenar un modelo de regresión. Un modelo de regresión, ¿qué predice? Predice variables numéricas, cantidades numéricas, que son las cantidades que queremos imputar. Entonces, vamos a usar modelos de regresión. Generalmente se usan, por ejemplo, bosques aleatorios o modelos de gradient boosting, etcétera, etcétera. Por ejemplo, de los bosques aleatorios les hablo acá en un video, o árboles de regresión, de los cuales también les hablo en un video que les dejo enlazado, pero acá la idea es que vamos a entrenar un modelo de regresión. ¿Y para qué se va a entrenar ese modelo de regresión? Para que aprenda a predecir la variable 1. Entonces ese modelo va a tener como entrada las variables 2 y 3. ¿Por qué? Porque las variables 2 y 3 están completas inicialmente, a pesar de que estos valores de 1010 y 111.5 no son los valores finales. Vamos a construir un primer modelo con esas variables conocidas y esas variables conocidas entran al modelo y el modelo aprende a predecir la variable problemática, digámoslo así, que en este caso sería la variable 1. Entonces, por ejemplo, al entrenar ese modelo de regresión, ingresan los valores 1010 y 115 y el modelo debería aprender a predecir con bastante precisión que el valor de salida es 25. Y si ingresan 1100 y 111.5, debería aprender a predecir algo muy cercano a 16. De manera tal que si se entrena ese modelo para que aprenda a predecir, acá en el paso 3, esas variables conocidas, entonces se entrena con los datos conocidos para que aprenda a predecir esos valores conocidos y cuando ya se entrena con esos valores conocidos, entonces se hace la imputación en el paso 4. Es decir, se toma ese modelo entrenado con los datos conocidos y ahora se le presentan los datos desconocidos, 920 y 108, para que prediga el valor que se tendría acá, en el not a number. Entonces, como el modelo ya está entrenado, le presentamos 920 y 108 y el modelo predice, por ejemplo, 14.3. Y ya con eso entonces tendríamos un valor refinado de este valor inicial, que era 20.5, ahora pasa a ser 14.3. Y ya con eso entonces tenemos una primera aproximación a esta variable 1. Y ahora seguimos la misma lógica, pero para la siguiente variable. Entonces, como ya imputamos por primera vez la variable 1, ahora nos vamos a enfocar en la variable 2. Entonces marcamos como not a number los valores que estaban imputados inicialmente y dejamos completas las variables 1 y 3. Y entonces ahora construimos el modelo con las variables 1 y 3 y con los datos conocidos. Entonces entrenamos otro modelo de regresión diferente del anterior para que aprenda a tomar la variable 1 conocida, la variable 3 conocida y aprenda a predecir estos valores de la variable 2 conocidos, el 1100 y el 920. Se entrena el modelo y entonces con el modelo entrenado imputamos este valor que tenemos acá faltante, es decir, le presentamos al modelo entrenado 25 y 115 y el modelo predice, por ejemplo, 1230. Entonces ya tenemos este segundo valor refinado. Antes era 1010, ahora es 1230. Y seguimos la lógica una y otra vez desde el paso número 2. Es decir, imputamos la variable 3 construyendo otro modelo y repetimos entonces el paso acá nuevamente. Es decir, tomamos los valores que obtuvimos en la última iteración, marcamos como not a number los datos de la primera columna,
construimos modelos para las columnas 2 y 3 para que predigan la columna 1 y repetimos el proceso un cierto número de iteraciones. ¿Cuántas? Pues nosotros al momento de programar el algoritmo tenemos que definir ese número de iteraciones y al final lo que vamos a tener son los datos imputados. La idea básica es que se comienza, digamos, con valores imputados a partir de la media y a partir únicamente de la información de cada variable por aparte, imputaciones univariadas, y ya luego, de ahí en adelante, vamos a hacer imputaciones multivariadas. Vamos a tomar todas las variables para predecir una de ellas y poco a poco ir con los valores que vamos calculando iterativamente, refinando, digamos, esos modelos para que cada vez, digamos, esos valores converjan, digamos, a ese valor que consideramos que es el valor que debería tener la variable o ese dato faltante. Esa es la idea para hacer la imputación con este método para variables numéricas. Si lo que tenemos son variables no numéricas sino categóricas, pues en lugar de usar modelos de regresión se usan modelos de clasificación, porque un modelo clasificador predice variables categóricas precisamente. Entonces, si en otro video quieren que me enfoque precisamente en imputación pero para variables categóricas con este algoritmo, pues simplemente me dejan abajo los comentarios, porque en este caso ya hay que usar otras librerías de Python. Entonces, ya teniendo claro cómo funciona este método, veamos un ejemplo práctico que realmente va a ser muy sencillo. La implementación de esto es muy sencilla usando scikit-learn, como lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a importar acá unas librerías. No sé si todas estas las vamos a necesitar. Veamos a ver si son necesarias. No, realmente vamos a necesitar solo pandas para leer el set de datos. El set de datos lo tengo acá. Recuerden que el código fuente del set de datos se los dejo por acá enlazados en la descripción para que los puedan descargar. Entonces acá vamos a usar pandas para leer el set de datos. Seaborn y Matplotlib simplemente para dibujar el set de datos, digamos la tabla, pero para ver cómo están distribuidos los datos faltantes, para entender, digamos, si es un dataset MAR o MCAR, porque son en estos casos en los cuales podemos aplicar el método. Entonces acá leemos el set de datos. Es un set de datos muy pequeño, es un set de datos con datos faltantes tipo MAR. Todas las variables son numéricas, entonces leamos los datos. Tenemos 20 datos, 20 filas, 3 columnas, entonces es una columna edad, una columna ingresos y una columna experiencia, y todas las columnas tienen datos faltantes. Acá tenemos NaN, 3 datos faltantes, 4 en la edad y otros en ingresos y en experiencia. Veamos cuántos datos faltantes tenemos. Tenemos 4 datos faltantes en edad, 4 en ingresos y 4 en experiencia. Perfecto, entonces acá vamos a dibujar un mapa de calor del dataset para ver que los datos, digamos que no hay como un patrón en esos datos faltantes. Entonces voy a dibujar las celdas con datos en un color y las celdas sin datos con otro color. Los valores faltantes van a estar en amarillo. Entonces simplemente con isNo voy a buscar esos valores faltantes. Me quedan etiquetados como falso, eso va a quedar en amarillo. Y lo otro va a quedar en otro color que creo que es violeta. Entonces acá tendremos, fíjense que no hay un patrón, no hay como bloques de datos faltantes. Es decir, por ejemplo, los ingresos, miremos acá los ingresos faltantes cuando la edad es 57 o 17, pero acá la edad es 22 y acá hay un dato faltante también. Acá la edad es 30 y esto es 18, entonces no hay como un patrón en este dato faltante. Y si analizamos la edad, los datos faltantes de la edad, pues tampoco tienen como una relación clara con los ingresos o con los niveles de experiencia. Entonces es un patrón como totalmente aleatorio. Entonces acá podemos usar ya el método mice, y ese método mice en scikit-learn se implementa en la función iterative imputer, imputador iterativo, que es, digamos, el método precisamente que les acabo de explicar, que es la implementación para variables numéricas. Entonces importemos el módulo es como tal de scikit-learn.impute, import iterative imputer, pero para que esto funcione hay que habilitar acá esta opción. Es como una función experimental que está en prueba en scikit-learn, y para que funcione entonces hay que importar esta otra. Entonces ya importamos esas dos librerías y entonces acá creo la instancia del imputador. Le digo iterative imputer, acá el número de iteraciones máximo, recordemos que esto se repite, como lo vimos hace un momento, por k iteraciones. Este valor de k yo lo defino acá. Entonces vamos a ver con 20 iteraciones cómo funciona, y en un momento vamos a ver cómo el número de iteraciones me determina precisamente, o cómo determinar la convergencia del algoritmo en un cierto número de iteraciones. Acá random state 1, 2, 3, ¿por qué? Esto es clave, porque acá en los modelos de regresión, por ejemplo, este método
si no me equivoco, usa árboles de decisión o bosques aleatorios más bien. Y si ustedes revisan el video de bosques aleatorios que les dejo por acá enlazado, los bosques aleatorios cuando se construyen, de allí viene el nombre, aleatoriamente toman porciones del set de datos. Entonces, esa aleatoriedad hace que cada vez que yo entre en el modelo sea ligeramente diferente, pero para obtener los mismos resultados y para que cuando ustedes ejecuten este código obtengan resultados similares, pues de alguna manera hay que controlar esa aleatoriedad. Y esa aleatoriedad la controlo precisamente acá fijando la semilla del generador aleatorio para que sea siempre la misma. Entonces hay aleatoriedad, pero esa aleatoriedad va a ser la misma cada vez que yo la ejecute y por tanto siempre van a obtener ustedes los mismos resultados. Entonces, primero creo la instancia. Y segundo, entonces, miremos qué parámetros tiene este imputador. Entonces tiene, bueno, acá no se fija el estimador, entonces creo que él por defecto va a escoger un modelo de regresión para hacer las estimaciones, pero yo acá podría decirle, por ejemplo, quiero que haga las estimaciones con un bosque aleatorio. Acá el orden de imputación es ascendente, entonces creo que va a tomar desde la primera columna y va haciendo la imputación a la segunda, a la tercera, a la cuarta y así sucesivamente. Esta estrategia inicial es la primera imputación que se hace por la media, la inicialización, digámoslo así, y son como digamos los parámetros que nos interesa, el máximo número de iteraciones que fijamos, 20, y ya con eso tenemos digamos los parámetros que nos interesan. ¿Y cómo se hace la imputación? Muy sencillo, entonces llamo al imputador, le digo fit transform y le presento el set de datos completo en formato de pandas y ya automáticamente el método busca en cada columna donde están los datos faltantes, inicializa el método por la media y aplica las 20 iteraciones para hacer la imputación. Y acá en imputaciones tenemos entonces el resultado. Entonces el resultado es un arreglo que va a tener el mismo tamaño del data frame original. Acá es un arreglo numérico. Digamos acá lo de resaltar es que pues no tenemos datos faltantes. Ya los datos están imputados, pero pues nos resulta mucho más fácil de ver en el formato de data frame. Entonces voy a ponerlo en el formato de data frame. Pongo las imputaciones, coloco las columnas que teníamos originalmente y acá tenemos el dataset imputado. Los datos que ya se tenían originalmente, por ejemplo acá las edades, vamos a imprimir, por ejemplo acá debajo, a ver si podemos verlo simultáneamente, el data frame original, voy a reducir acá el tamaño. Entonces fíjense que las edades 58 y 58 permanecen, es decir, los datos conocidos siguen siendo los mismos, 32.433, 32.433, experiencia 3, pero los not a number pues fueron los valores realmente imputados. Acá se imputó un 869, un 1296, acá por ejemplo en la fila 6 se imputó un valor de 54.021. Entonces solo cambian los valores imputados, ya no son not a number, ese es el único cambio que hay que tener ahí en cuenta. Y una manera de ver la imputación que también funciona, digamos una manera subjetiva, es dibujar los histogramas, las distribuciones de cada variable y verificar que, digamos, una imputación adecuada preserva la distribución de los datos, no me cambia la distribución, es decir, si estos valores cambian de manera extrema en la imputación, puedo cambiar la distribución de los datos. La idea es preservar como esas características esenciales de los datos. Entonces vamos a dibujar los histogramas. Entonces acá creo una figura vacía, dibujo el histograma para cada uno de las columnas, edad, ingresos y experiencia. Entonces voy a dibujar el histograma de la columna en rojo, le dibujo la distribución estimada de ese histograma y para esa columna pero para los datos imputados. Y entonces le coloco la etiqueta imputación mais. Y veamos entonces esto que nos arroja. Acá tenemos. Digamos, es una manera de comparar. Entonces, en rojo tenemos, si comparamos las curvas, la distribución original. En azul, la distribución ya después de la imputación. Entonces, hay un ligero cambio, pero se mantiene como el valor central. En este caso también, digamos que se preserva un poco las características. Acá también, digamos, es una manera intuitiva de verificar qué tan buena fue la imputación. Una manera más rigurosa es haciendo pruebas estadísticas. Si ustedes quieren más adelante que en un video les explique cómo ya cuantificar la diferencia que puede existir entre la imputación y los valores reales estadísticamente, también me pueden dejar un comentario acá abajo. Y ya con eso entonces tenemos esa técnica de imputación. Y la idea es ver el efecto del número de iteraciones. Recordemos que acá definimos, por ejemplo, un número de 20, pero recordemos que, como esto es iterativo, pues va a llegar un punto en el cual los valores imputados no cambian demasiado. Entonces nos interesa, por ejemplo, ver más o menos en qué punto se estabilizan esas imputaciones
cuántas iteraciones se requerirían para tener esa estabilidad. Entonces acá esto lo podemos hacer de forma muy sencilla. Por ejemplo, esto es importante porque si usamos pocas iteraciones, pues los valores no se han estabilizado, y si usamos demasiadas, pues el algoritmo, claro, acá en este set de datos que es muy pequeño, pues corre muy rápidamente, pero si tenemos un set de datos muy grande y tenemos que hacer muchas imputaciones, pues el tiempo de cómputo puede ser extenso. Entonces lo ideal sería tratar de estimar más o menos en qué punto se estabilizan esas imputaciones para no hacer más cálculos de los necesarios. Entonces simplemente tomemos por ejemplo la variable edad. ¿Sí? La lógica es la misma para las otras variables, pero usemos diferentes números de iteraciones. Entonces la idea es usar, por ejemplo, 1, 2, 5, 10 o 20 iteraciones, y en cada caso almacenar el promedio de los valores imputados. Entonces, cuando ese promedio de los valores imputados se estabilice, es porque ya cada valor individual no está cambiando significativamente. Esa es la idea. Entonces, miremos en la edad, ¿cómo sería? Voy a buscar las posiciones de la edad. Entonces, me voy a la columna edad y busco los valores faltantes con isNow y tomo esas posiciones. Por ejemplo, si imprimimos acá la variable edad, por ejemplo, entonces va y busca la posición 2. En la posición 2 tenemos datos faltantes, en la 5, en la 13 y en la 16. Esas son las posiciones que estamos almacenando acá. Y entonces defino estas iteraciones, 1, 2, 5, 10 y 20, y en cada caso voy a almacenar los promedios. Entonces comienzo a iterar por ese número de iteraciones, creo el imputador, entonces le defino acá máximo número de iteraciones, o 1, o 2, o 5, o 10, o 20. Fijo la semilla, le digo calcule las imputaciones sobre el dataset completo, pero luego tomo solo las imputaciones de la edad para calcular los promedios. Entonces el promedio sería, me voy a las imputaciones, a las posiciones donde están los datos faltantes y calculo el promedio y almaceno ese resultado. Y luego entonces voy a graficar en el eje horizontal las iteraciones, en el eje vertical los promedios, le coloco un marcador, un pequeño círculo, ejecutamos esto y entonces vemos que cuando hay una iteración el promedio es 38,5, es decir, los valores imputados en la edad, esos promedios dan 38,5, que acá era la imputación por la media, luego se baja como a 38,1, luego sube, acá ya está entrando en juego el algoritmo MAIS, acá sube a 38,35 en la iteración 5, y ya después de la 5, en la 10 permanece el mismo valor, en la 20 permanece el mismo valor. Entonces prácticamente con 5 iteraciones ya es suficiente. Incluso podemos cambiar esto, 3, 4, 5, a ver qué pasa. Acá vemos un poco más en detalle los cambios. Entonces con 3 iteraciones llega a 38,33 más o menos, y en la cuarta iteración de hecho ya llega a 38,36 aproximadamente, y ya de ahí en adelante se estabiliza. Entonces, por ejemplo, si analizáramos la edad, ya con eso tendríamos un número de iteraciones de 4. Miremos, por ejemplo, a ver si en lugar de edad miramos el ingreso. Verifiquemos a ver si esto funciona directamente con ingreso. Pero acá entonces le decimos que tome la columna 1, que es ingresos. Perfecto, acá los ingresos. Acá comienza con, no sé, 52.000 aproximadamente, 53.000. Y más o menos ya en la cuarta iteración ya se estabilizan los valores. Miremos, por ejemplo, experiencia. También como en la cuarta iteración ya prácticamente se estabiliza. Entonces, para este set de datos en particular y estas variables que tenemos con datos faltantes, más o menos con 4 iteraciones ya sería suficiente para que el algoritmo ya converja y los valores se estabilicen. Entonces, esta es la idea del algoritmo MAIS. Recuerden que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este tutorial, me la pueden dejar abajo en los comentarios. Si quieren que más adelante hagamos un tutorial de este método pero aplicado a datos categóricos, también me pueden dejar abajo los comentarios. El código fuente lo pueden descargar en la descripción del video junto con el set de datos. Así que por ahora esto es todo. Les envío un saludo y nos vemos en un próximo video.